sé que no todos pueden asistir, me han ido avisando, así que después lo que hago es pasarlo a YouTube, así lo pueden directamente ver a través del link. Bueno, si les parece entonces, si no tienen preguntas, o por ahí las preguntas me las van haciendo a la medida que vamos desarrollando esta situación clínica y escolar. A ver, creo que era ese. Si les parece entonces, vamos a presentarla. ¿Me ven? Pues la otra vez no me podían ver. Ahí está. Bien, perfecto. Lo vamos a agrandar. Esta relatoría que les voy a presentar, además de ser bastante más corta que la anterior, justamente es una relatoría que hace referencia al padecimiento que sufre una niña en torno a lo que es un trastorno de interiorización, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en detalle y cómo se manifiesta sintomatológicamente, ¿sí? Cómo se manifiesta en el ámbito académico, cómo de alguna manera esto que va o que vamos a ir viendo en torno a lo que le sucede a Jimena, no es la relatoría de la historia clínica de Jimena, cómo se hace evidencia en un contexto o en un ámbito determinado, que bueno, obviamente vamos a ir trabajándolo, pero ese trabajo o ese abordaje que vamos a realizar va a tener que ver con los dos ámbitos de desarrollo de esta niña Jimena. Bien. Bueno, entonces, la primera entrevista que tengo es con la mamá. Les voy a ir leyendo algunas cositas que me parecieron como los emergentes más interesantes para que ustedes vayan tomando nota, vayan haciendo el registro que ustedes consideren más pertinente y después los vamos a ir comentando. Pero bueno, lo que sí les quiero comentar, que la primera entrevista yo la tengo con la mamá, yo creo que ya les he comentado en anteriores encuentros que cada vez que alguien solicita en el ámbito de la clínica tener un primer encuentro, yo tengo tenemos una persona que es una secretaria que va organizando las agendas. Y siempre ella dice que la primera entrevista el profesional lo tiene con el padre y la madre o con las personas que están a cargo de ese niño o de esa niña. Siempre dice lo mismo, ¿sí? La primera consulta siempre es con los padres. En esta primera entrevista, yo cuando voy a buscar a las personas que supuestamente se van a acercar para tenerla, con quien me encuentro es solamente con la mamá, ¿sí? Siempre queda, ¿no?, la silla vacía, ¿no?, el lugar que no es ocupado, va a quedar ahí vacío. Y lo que comenta esta mamá como motivo de consulta en relación a su hija que tiene 9 años de edad, es que presenta muchas resistencias para concurrir a la escuela. Lo que dice la mamá es que está sumamente preocupada ella, ya que cuando ella hace la consulta ya habían pasado 2 meses de haberse iniciado las clases, pero ya hacía un mes, es decir, 30 días, que la nena ya presentaba estos síntomas, es decir, no querer concurrir a la escuela. Yo pregunto un poquitito cómo es esa manera de resistirse a la escuela. Lo que me dice la mamá es que unas cuadras antes ya se ha
que la nena vaya con la mamá, es decir, con ella, o con el papá, unas cuadritas antes, la nena ya empieza a expresar que no quiere entrar, que no se siente bien, que se siente un poco descompuesta, ¿no? Empieza a caminar más lento, le empieza a agarrar las manos más fuertes a la mamá o al papá, ¿no? Empieza a tener una serie de comportamientos que antes nunca los había expresado, nunca los había manifestado. Es la primera vez que tiene o que presenta toda esta sintomatología, ¿sí? Al punto, en los últimos días, cuenta la mamá, que empieza a llorar, ¿no? Es decir, que lo que empieza a comentar la mamá o lo que empieza a decir la mamá es que ha habido una evolución del desarrollo de sintomatología en esta niña, ¿no? En un principio era como una resistencia verbal, pero a medida que fueron pasando los días, esa resistencia se hace cada vez más presente, en donde no solamente uno puede inferir que hay manifestación de ansiedad, sino también de un monto de angustia, al punto que la nena lo que expresa es llanto. Comenta también que no tiene dificultades de aprendizaje, especifica la mamá que es una nena muy prolija, que es una nena que nunca tuvo problemas escolares, que siempre llevó, ella recalca, siempre llevó a la escuela los deberes hechos, nunca dejó de llevar alguna tarea incompleta, ¿no? Cuenta un poco, a partir de las indagaciones que le realizo, cómo es la historia de esa niña, de su hija, en la institución educativa. Lo que me cuenta es que esa nena siempre fue a la misma escuela, es una escuela privada a la que asiste, siempre tuvo su grupo de compañeras, o mejor dicho, siempre tuvo el mismo grupo de pares, el mismo grupo de amigas. Va a esa institución desde el jardín de infantes. Y a raíz de estas cuestiones que ella me va contando, en donde no han habido, por lo que relata en esa primera consulta a la mamá, no han habido situaciones sintomatológicas parecidas en la niña anteriormente, ¿no? Es una niña de 9 años, un ser muy pequeño, pero por lo que ella comenta, no ha habido situaciones semejantes en su historia de vida previa. Cuando es así, cuando las manifestaciones sintomáticas aparecen tan repentinamente, es probable, por lo que dice la investigación clínica, que puede llegar a estar sucediendo algo diferente, ¿no? Del orden de lo incierto en algún ámbito de desarrollo del niño o de la niña, ¿sí? Así que, bueno, la pregunta es, bueno, o la pregunta que se hizo en ese momento fue si en ese último tiempo había sucedido algo diferente en la familia o en la escuela, ¿no? O en la familia extensa, con los abuelos o con algún tío, con alguna tía, ¿sí? Si ellos, o si ella, mejor dicho, había podido percatar algo de eso, y lo que me empieza a transmitir la mamá es que ella y su marido se encontraban en una situación muy crítica matrimonial, con muchísimas discusiones, con frecuencia además esas discusiones. Y es en ese momento, cuando ella empieza a transmitir, la mamá, sobre esta situación crítica en su matrimonio, que se angustia, que empieza a llorar y me empieza a relatar qué era lo que estaba sucediendo. Lo que me cuenta la mamá es que ella había descubierto una situación de infidelidad en el papá y que a partir de allí ella está sumamente tensa, súper angustiada, dispersa, no tiene ganas de hacer las cosas de la casa, ¿no? Ella cuenta que desde el momento que fue una mujer que se casó hasta el momento de casarse, o mejor dicho, hasta el momento que tiene a sus hijas, tiene 2 hijas, ya les voy a contar. Hasta ese momento ya trabajaba, pero por una decisión, más que por una decisión, fue más un pedido del papá de división de funciones y de tareas, en donde él le propuso seguir trabajando fuertemente y ser el portador económico, y ella
ocuparse de la crianza de las nenas y de la casa y el funcionamiento de el hogar. Ella a esta sugerencia, muy enamorada, accede, ¿sí? Cuando siempre, vuelvo a repetir, había trabajado. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que también me comenta en esta primera sesión, que con el padre y la madre y los hermanos tenían una fábrica textil, tienen una fábrica textil, y siempre desde muy joven, ¿no? Adolescente, de hecho no había continuado sus estudios superiores, justamente porque una elección había sido continuar trabajando con la empresa familiar. Pero ante la sugerencia de su marido y ante, bueno, la ampliación de la familia, ella decide dejar de trabajar, dejar de continuar con su empresa familiar y se dedica 100% a las tareas hogareñas y a la crianza de sus hijas. A raíz de esto, les decía entonces, ese fue un gran paréntesis, a raíz de esto ella comienza a estar, como les decía, sumamente dispersa. Cuando yo le pregunto, dispersa, si tenía en esa dispersión algún tipo de pensamiento, ¿no? alguna imaginación al respecto, lo que me dice es que no paraba de pensar en tener salidas con sus amigas, como cuando era adolescente. Salir a bailar, salir a comer, salir a cenar, ¿no? Tener salidas, hacer cosas con sus amigas. Yo le pregunté si esas no eran cosas, quizás no ir a bailar, pero bueno, tener salidas con amigas, y me decía ella que no, que desde el momento que ella había tenido a sus hijos, prácticamente no salía ni las veía a sus amigas, se había dedicado, ¿no? Bueno, se había dedicado a su familia al 100%, como les decía anteriormente. Cuenta además, como parte de esta dispersión, que no puede terminar de entender por qué sucedió lo que sucedió. Quiere elaborar, ¿no?, lo sucedido, pero a la vez no lo quiere elaborar, se encuentra como en una situación sumamente confusa, ¿sí? Ustedes tratan de ubicarse en una persona que durante 10 años aproximadamente dedicó toda su vida a sostener esta familia, ¿sí? Y de un día para el otro esa configuración deja de ser la misma, desaparece. Comenta que el papá quiere mantener, quiere continuar con la relación, quiere mantener el matrimonio, quiere continuar con ella, y que además le ha pedido muchísimas veces disculpas, perdón, de diferentes formas. Ella dice que él es consciente del error que cometió su marido, pero ella no sabe qué hacer. Lo único que ella sabe es que van a seguir viviendo en la misma casa hasta que ella, la mamá, tome una decisión al respecto. Yo pregunto sobre la nena, si sabe algo de esto, qué cree ella, qué tipo de registro tiene su hija. Y lo que me responde es un poco lo que les puse allí, que ella pregunta cada vez que ellos discuten por qué están discutiendo, por qué se están peleando, y no le dan ningún tipo de respuesta. Lo que hacen es inmediatamente dejar de pelear. Cada uno se va a un cuarto diferente, pero no le responden ni le dicen nada. Bueno, hasta ahí la primera entrevista. Y otro dato más importante, bueno, esto ya se los dije, perdón, es que en el momento que yo tengo una entrevista con ella, la mamá estaba buscando trabajo, ¿sí? Supuestamente, lo que me había dicho ella es que el papá trabajaba, ¿no? Y con eso se sostenía económicamente la familia, pero parecía que lo habían echado al papá del trabajo, que había conseguido otro, pero que eso que ganaba él
no les alcanzaba para llegar a fin de mes, ¿sí? O que no les alcanzaba. Entonces ella había empezado a buscar un trabajo, pero no quería volver a la empresa familiar porque todavía la familia no sabía. Entonces, bueno, estaba en búsqueda de un trabajo que le permitiera seguir con la crianza y con la dedicación a la familia, y además algún tipo de ingreso para poder sostener económicamente a la familia. Y dice en un momento, que no sé si se los puse allí, no, creo que no, dice, nunca antes había vivido una situación así. Entre todo el relato, lo que me comenta fue cómo había descubierto la infidelidad del marido, ¿sí? Lo que ella cuenta es que el marido trabaja de lunes a viernes, es viajante, trabajaba, mejor dicho, de lunes a viernes como viajante, y que los fines de semana a veces compartían algunas actividades en familia, pero la mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque se iba a las carreras automovilísticas, porque tenían junto con otros socios un auto de carrera. No me acuerdo si era TC no sé cuánto, automovilismo, carretera, algo así, no sé de cuánto. Bueno, pero lo que siempre le venía llamando la atención en el último tiempo a ella es que él usaba un maletín, y siempre el maletín en el último tiempo lo mantenía cerradito con una llave. Y siempre le llamaba la atención, ¿no? Y lo que hizo fue rebuscársela para abrir ese maletín. Nunca le pidió la llave, nunca le preguntó nada sobre ese maletín cerrado con llave, pero sí lo que hizo fue rebuscársela para abrir el maletín, y allí encontró una serie de cartas escritas por una mujer, muy elevadas de tono, muy hot, ¿sí? Que, bueno, hicieron que ella se diera cuenta y que abriera un poco los ojos respecto a esto que estaba sucediendo con su marido. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Yo no sé, no escuché, no sé si lo dijiste, ¿cuántos hijos tienen ellos? Ah, tienen 2 nenas. Una es Ok, Jimena, que más tiene hijas, 9 años, y la otra, una hermanita de 8. listo. Bien. Yo entre la entrevista con la mamá y el primer encuentro que tengo con la nena, tengo la entrevista con la docente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo registro es que inevitablemente voy a tener que trabajar con la escuela, porque la nena tarde o temprano va a tener mayor sintomatología, va a querer cada vez menos ir a la institución educativa, en tanto y en cuanto esta pareja no empieza a resolver algunas cuestiones, o por lo menos no le empiezan a comunicar a la nena qué es lo que está sucediendo entre ellos. Entonces me pareció lo antes posible ir a trabajar con los docentes de Jimena, para ver los recursos que tenía esta institución educativa para llegar a aceptar algún tipo de sugerencia de intervención, de trabajo colaborativo conjunto con la familia, ¿sí? Entonces, tengo una entrevista con la docente de Jimena. Les cuento 2 o 3 cositas bastante acotadas de esta entrevista. Lo que me dice la docente es que Jimena es una nena, una alumna, mejor dicho, excelente, que es una nena muy aceptada, muy querida, que en su grupo funciona como líder, me dice ella, es muy aplicada, es sumamente solidaria con sus compañeros, y si bien no es una alumna brillante, me dice, es excelente alumna, pero no es una alumna brillante, y ella se refiere a brillante en términos cognitivos, ¿sí? Tiene otras cualidades, dice la señorita,
que de alguna manera hace que sobresalgan en lo que son sus cualidades como estudiante. Es por eso que muchas veces se la ha elegido para ir a la bandera, ¿sí? Y otra de las cuestiones que me comenta la maestra es que en las últimas semanas lo que ha visto ella es que en la última hora en especial, la última hora de cursada, ella presenta muchísimas dificultades de concentración, ¿sí? Si bien esto es muy típico, yo esto creo que yo se los he comentado anteriormente, toda persona que tiene dificultades de ansiedad puede llegar a presentar también dificultades atencionales, ¿sí? Inquietudes o desatenciones, ¿sí? Cuando hay un monto pero muy elevado de ansiedad. Pero más allá de esto, que es factible que suceda, a mí me hizo acordar inmediatamente cuando la maestra dijo que tiene dificultades para concentrarse, a las dificultades que me había manifestado la mamá respecto a que estaba desatenta, ¿no? A que estaba desconcentrada, que estaba con su cabeza puesta en otro lado, ¿no? Me hizo acordar a lo mismo que me había dicho la mamá. Entonces me preguntaba, bueno, ¿dónde tendrá puesta Jimena su cabecita, su atención, cuando está en el ámbito escolar? Que es un ámbito que supuestamente, por lo que me comentó la maestra y por lo que me había comentado la mamá, un lugar donde ella nunca había tenido dificultades, siempre había llevado sus tareas completas, o sea, nunca nada de esto, de la desconcentración, le había sucedido, ¿sí? Entonces la pregunta un poco pasaba por ahí. Bueno, cuando está en el ámbito escolar, que supuestamente es un ámbito de desarrollo muy apropiado por esta nena, ¿dónde estaría su cabecita, ¿no? Pensando en qué cosa dentro de la escuela. También me dice la mamá, perdón, también me dice la docente que a ella le llama mucho la atención lo que le está pasando a Jimena y también me comenta que cualquier cosa que ella pueda hacer en relación a ayudarla a Jimena para que vuelva a la escuela o para lo que sea, está a disposición. Para mí eso que dijo al final de la entrevista que tuve fue fundamental, ¿no? Así que lo utilicé para adelantarle la posibilidad que quizás, por supuesto, vamos a tener que trabajar de manera conjunta, ¿no? Con ella y con algunos o con algún otro docente de la institución para poder ayudarla a que Jimena pueda reinsertarse nuevamente a la dinámica institucional escolar. Bien. Luego yo tuve la primera entrevista con la nena, el primer encuentro con la nena. Yo les voy a mostrar algunos gráficos, ¿sí? De los dos primeros encuentros, ¿sí? En esos encuentros yo me encuentro con una nena que es sumamente vivaracha, le voy a decir, ¿no? Muy vivaz, muy despierta, súper simpática, ¿sí? Flaquita, muy delgadita, ¿no? También muy, muy escurridiza con todo su cuerpito. Súper, súper despierta. Enseguida, ¿no? Dentro de su simpatía, pudimos ir construyendo un vínculo terapéutico, ¿no? Un rapport adecuado. Comenta sobre lo que le pasa, es súper consciente, tiene muchísimo registro de lo que le sucede. ¿Por qué? Porque lo comenta en términos de, a ver cómo explicárselo, de la pena que le da a ella con respecto a ella misma de no poder ir a la escuela. ¿Por qué? Porque ella tiene a la escuela, o la tiene a la escuela como una representación en donde no solamente se va a aprender cosas nuevas, sino también una representación donde allí se juega, donde allí también se la pasa muy bien. No se olviden, ¿no? Las docentes, o la docente mejor dicho, que me comentaba sobre sus cualidades de líder. Indudablemente eso habla de
de lo que siente Jimena en torno a ella, ¿no? Su lugar en la institución educativa. Pero en este relato de Jimena, entre las cosas que me dice es que ella eso que le sucede, que no lo puede explicar todavía en palabras, no lo puede controlar. ¿Sí? Toda esta cuestión de su resistencia, entre comillas, resistencia, eso, toda su sintomatología de no poder ir a la escuela, ¿sí? Es algo que ella no lo puede controlar, que no sabe qué hacer, que le empieza a pasar, le empieza a suceder, ¿sí? En ese mismo encuentro que ella me cuenta sobre sus dificultades para no poder controlar lo que le sucede, también me comenta sobre las situaciones de peleas frecuentes que tienen sus padres, ¿sí? Y eso lo cuenta espontáneamente. Cuando yo le pido en un momento dado, que ahora les voy a mostrar el dibujo de la familia, cuando lo está dibujando, relata sobre esto que ella experimenta bastante cotidianamente en el entorno familiar, que son las peleas de sus papás. Y en otra oportunidad, como emergente, que también se los comparto, ella manifiesta que tiene miedo que algo raro le pase a sus padres. ¿Sí? Y lo comenta así tal cual se los escribo ahí: tengo miedo que algo raro le pase a mis papás. Fíjense que esto está íntimamente ligado, tiene que ver con lo que no puede todavía simbolizar, ¿no? Tiene un registro de que algo no está funcionando bien entre su padre y su madre, que hay peleas, ¿sí? Pero no lo puede simbolizar porque faltan datos acá, ¿sí? Falta que se le hable a esta nena. ¿Por qué? Porque además cuando ella tiene la capacidad para preguntar, porque lo pregunta, se le niega la palabra. Dejan de hablarse el papá y la mamá para irse cada uno a su cuarto, ¿sí? Y por lo tanto también dejan de hablarle a ella. Acá Jimena no puede simbolizar absolutamente nada, porque aparte los padres tampoco lo pueden hacer, ¿no? No pueden elaborar absolutamente nada de lo que está transcurriendo. Bien. De hecho, esto no me lo dice la nena, después, bueno, van sucediendo muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que empieza a ocurrir es que la mamá y el papá dejan de dormir juntos, mejor dicho, dejan de dormir en la misma cama grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque el papá no quiere correrse del lugar que tiene. Se va la mamá del dormitorio matrimonial, se va la mamá. ¿A dónde se va a dormir? Con las nenas, ¿no? Las nenas tienen su cuarto, duermen las dos juntas, y la madre se tira un colchón, porque no quiere compartir la cama con su marido, y se va a dormir con las nenas. Para lo cual tampoco se le dice a las nenas, ¿por qué este cambio? Tampoco se le dice. En el momento de la etapa diagnóstica, después sí. Bien. Les voy a mostrar algunos gráficos. Ay, no, perdón. Antes de los gráficos, les cuento un poco la entrevista con el papá. Porque cuando... Perdón. Como yo no tuve la entrevista con los dos juntos, porque la mamá no quiso tener la entrevista conjuntamente con el papá, no, estaba en una etapa donde la mamá no podía sostener espacios conjuntos con el papá. El enojo era un enojo severo, un enojo donde no podía compartir absolutamente nada, ni siquiera poder pensarse como ella madre y como él padre, ¿sí? Entonces se desvincula hasta inclusive, o lo desvincula inclusive desde ese rol, ¿no? Lo saca de ese rol de padre. No puede compartir un espacio con él. Entonces yo lo cito aparte, tengo una entrevista aparte con él, y sucede lo siguiente. Prácticamente no habló de su hija, está desesperado, es un papá desesperado, estuvo prácticamente en toda la sesión
expresando muchísima angustia. Yo les puse ahí desesperación, pero había momentos de ansiedad, de pensamientos recurrentes, de angustia, porque en un momento un poco sollaba de lo que había hecho, ¿no? Pero todo el tiempo estuve hablando de querer recomponer su matrimonio, de recuperar su matrimonio. No se quiere separar, ¿sí? Y algo que repitió en varias oportunidades es que él cree que se le iba a pasar a su esposa porque no fue algo relevante. Bien. Para él, y esto lo repitió también, no fue algo importante, ¿no? Fue nada, fue un desliz. Por otro lado, me cuenta que lo habían echado del trabajo, ¿sí? Esto ya me lo había dicho la mamá, que él había dejado de trabajar, que no estaba más en esa empresa, pero me cuenta por qué lo habían echado del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la persona con la que él le había sido infiel a su esposa era una de las promotoras de la empresa donde él trabajaba, y no sé, los gerentes de esa empresa se enteraron de la situación. No, me lo contó así muy acotadamente, sin detalles, ¿no? Parece que se han enterado y lucharon. Cuando él me termina de contar esto, me dice, por favor, esto no se lo cuentes a ella. Esto que te estoy diciendo a ella no se lo cuentes. Obviamente, ¿qué habrán hecho ustedes? A ver, antes de que siga. ¿En qué sentido? Ante este pedido del papá, ¿no? En donde a mí me dice, por favor, esto no se lo cuentes. O sea, él me cuenta que quería recomponer su matrimonio, que él consideraba que se le iba a pasar a ella, que había sido un desliz, y me cuenta por qué lo habían echado del trabajo, ¿sí? Que había estado con una promotora, o que estaba saliendo con una promotora de su trabajo. Por eso lo habían echado. ¿Por qué les parece que a mí me pide que no lo cuente? ¿O qué hubieran hecho, no? A raíz de este comentario que él hace, que no se lo cuente a ella. Y yo le respetaría eso, está bien, no se lo cuento porque tampoco, o sea, que te venís a meter, ¿no? Pero sí le diría que es importante que eso se lo cuente él, que se haga cargo de eso y que también trate de ver el punto de la mujer que ya casi que es la ex mujer, de por qué toma esa posición y que trate de ponerse en el lugar de ella, ¿no? Que ella no lo ve como un desliz ni como algo pasajero, porque como que le quita importancia a todo y como que todo el tiempo oculta todo, no sé, me parece como que es algo que lo veo repitiéndose, ¿no? Y que eso tiene un montón de efectos. También intentaría de hacer entrar en razón a los dos padres de lo importante que es de comunicarle esto a la nena, a las dos hijas, no solamente a la que está teniendo sintomatología, no sé cómo estará la otra hija, pero es Bien. muy importante siempre poner Bien. palabras. Bien. ¿Alguna otra reflexión al respecto? Gracias, Mariana. Yo pienso como la compañera de que no se lo diría a la mujer porque me parece que no ayudaría en nada, y si realmente está angustiado y te lo está pidiendo me parece bien, pero bueno, sí quizás propiciar en el espacio que puedan dialogar un poco, porque me da como la sensación con esto que dijo la compañera recién de que hay como mucho silenciamiento de varias cosas. Como esto de no contarle a lo que sucede a la nena, no con detalle ni nada por el estilo, porque tampoco me parece, pero esto de, bueno, por favor no se lo cuentes, y que su esposa va a dormir con las nenas y no les dice nada, como eso, ¿no? Como algo que por ahí se repite en este caso, me parece. Bien. ¿Alguien más?
No, me quedo pensando en qué posición, perdón, qué posición infantil, ¿no? Porque no pedirle que no se lo cuentes a la mujer, como, no sé, muy infantil me sonó. Bien. Es manipulador, chicas. Tiene muchos rasgos psicopáticos este hombre. Rasgos, ¿no? De querer hacer alianza, de decirme algo tremendo, ¿no? Que obviamente, a ver, secreto profesional, estaba de más que me dijera eso, no se lo vayas a decir a mi esposa, ¿no? Estaba de más. Igual no tiene por qué saberlo, pero quiso hacer alianza. Pero yo no tengo que decir nada por una cuestión ética. Por secreto profesional no se dice nada. Y esa fue la única devolución que le hice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en entrevista diagnóstica, por supuesto que en las entrevistas diagnósticas también se hace devoluciones, todavía no estoy interviniendo del todo, pero todavía no lo conozco a este papá. Por eso no le hice una devolución, ¿no? O más o menos directiva. Lo escuché mucho. Sí, lo que todas ustedes rescataron, esta cuestión de manipulación, bueno, que se los acabo de decir, pero la cuestión del ocultamiento y los secretos, ¿sí? O sea, cómo se va repitiendo en el vínculo con la nena, en el vínculo entre ellos, ¿sí? Ese patrón, entre comillas, de comportamiento, ¿no? Que hay que empezar a desarmarlo. El tema es por dónde empezamos a desarmar, porque quien está haciendo síntoma es la nena, obviamente también la mamá con un monto de sufrimiento elevadísimo. Si se corta nos volvemos a conectar. Pero acá lo que dice este papá es elementos, indicadores que me sirven a mí a nivel diagnóstico. ¿Qué recursos tiene este señor como padre para